qué no me la toma la grabación? Ahí está. Bueno, Ahí dice que sí. sí, ahí está, ahí me lo toma. Bueno, entonces, eso es lo que habíamos quedado en el día de ayer, en el día de ayer, es decir, nosotros habíamos abordado el tema de series y dijimos que una cosa es cuando nosotros definimos a la serie como esa suma de los infinitos términos, ¿sí? Y otra cosa es que nosotros hablemos de sumas parciales, ¿sí? Cuando hablamos del S sub n, hablábamos de la suma parcial de los n primeros términos de la serie. Entonces, para decir, mejor dicho, para definir a una serie convergente o divergente, se tomaba el límite cuando n tendía a infinito de S sub n, ¿sí? De tal manera que llegábamos a un valor S, ¿sí? Entonces decíamos que la serie converge. Pero si tomábamos el límite para cuando n tiende a infinito, ¿sí? De S sub n, y eso me da infinito, decimos que la serie diverge. Pero teníamos que tener muy presente que cuando hablamos del S sub n es la suma parcial de los n primeros términos de una serie. Que la serie es la sumatoria para un n que va de 1 a infinito de A sub n. A sub n, recordemos que es el término general y me está marcando la ley de formación de los términos, ¿sí? Hasta ahí entonces era lo que habíamos visto ayer. Su compañera dice, bueno, veamos un ejemplo. Yo lo que voy a hacer es mostrarle rápidamente, como vimos ayer, para poder pasar a series geométricas y ahí les explico, porque les va a quedar a ustedes que vean, porque hay un criterio, ¿sí? El criterio del enésimo término. El criterio del enésimo término, que es lo que viene, digamos, después, yo se lo voy a dejar para que ustedes lo vean y cualquier cosa nos consulten, igual que aparecen ahí las propiedades, porque en realidad es un criterio en donde hay una condición, digamos, es no, digamos una condición necesaria, pero no es suficiente, donde se analiza la convergencia de la serie, ¿sí? Yo lo que acabo de darles es una definición de cuando una serie es convergente o divergente, ¿sí? Pero detrás de esta definición aparecen, digamos, este criterio, se los voy a dejar de deber a ustedes. Retomando entonces la definición, ¿cómo voy a abordar yo a una serie, digamos, cómo la voy a expresar una serie, digamos, convergente en términos de números, digamos? Entonces, si yo digo que tomo un límite cuando n tiende a infinito de S sub n, ¿qué es lo que tengo yo acá? O sea, ¿sobre qué voy a operar? Sobre el término general. Es lo que hablábamos ayer con su compañera, que me parece, no sé si estás, no me acuerdo el nombre, que ayer me decía, ¿cómo lo veo? Me parece que Sí, está. Noelia soy. Noelia, Noé. Y habíamos quedado, y yo les había mostrado esta filmina, díganme, lo ven todos, ¿no es cierto? Ven con claridad, donde yo estoy señalando con el cursor. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tomamos límite cuando n tiene infinito, dice de 1 menos 1 sobre n sub 1. Es en realidad mi término general. Es lo que simbólicamente nosotros encontramos como el término general S sub n. Es mi término general que me marca la formación de los términos en realidad de la serie. Pero yo estoy tomando límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, de mi S sub n. Y digo que si llego a un valor determinado, en este caso llega a 1, ¿por qué? Porque tengo 1 menos 1 sobre infinito, o sea, me queda 1, llega un valor determinado, entonces digo que esta serie, ¿sí? Con ese término general, converge, ¿sí? Pero si me hubiese quedado, como les dije, infinito sobre infinito, teniendo en cuenta la expresión del término general, entonces yo digo que esa serie diverge. Eso habíamos quedado ayer, ¿se entiende? Sí. Bien, me detengo un poquito más porque acá tenemos un ejemplo numérico. Entonces, como les dije recién, nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Alguien me Una quiso hablar? pregunta. Sí. ¿Se toma el límite cuando n tiene infinito de la suma parcial o de la a sub n? No, del S sub n. Ah, Es de el la suma límite. parcial sería. Claro, del S sub n. ¿Y quién me está representando? O sea, ¿sobre qué opero yo? Yo opero sobre
ese término general sobre el A sub n, que es lo que su compañero... ¿Sobre la serie, profe? Claro, el término general es 1, en este caso tenemos 1 menos 1 sobre n más 1. Ese es el término general. ¿Me explico? Claro, no es una sumatoria parcial. No, cuando yo expreso el sumatorio, que va de 1 a infinito, ¿sí? Cuando yo expreso este sumatorio, estoy dando la definición de serie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la serie, ¿de dónde va? De 1 a infinito. ¿Está? Hasta ahí me siguen. Porque la definición de serie es eso. Es la suma de infinitos términos. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Qué pasa? Yo en una serie me puedo encontrar con sumas parciales. Sumo el primer término, sumo el primero más el segundo, sumo los 3 primeros términos, ¿sí? Y resulta ser que cuando yo voy viendo las sumas parciales, tengo, perdón chicos, se me fue la filmina, tengo en esas sumas parciales, perdón, voy a poner, porque el mouse me está andando mal el mouse. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Yo tengo que, si tengo el sumatorio del n que va de 1 a infinito, yo estoy abordando un concepto de serie. Pero, ¿qué es lo que, con qué me encuentro yo? Yo me puedo encontrar con sumas parciales de la serie. Si yo sumo solamente el primer término, es decir, S sub 1, es decir, tengo un solo término, es 1 menos 1 medio. ¿Está? Si yo voy a la sumatoria de los dos primeros términos, es 1 menos 1 medio más 1 medio menos 1 tercio. Sume este término y este término. Si voy a la sumatoria de los 3 primeros términos, es primer término, segundo término, más tercer término. Y así sucesivamente, hasta llegar al término general de ese sub n, es decir, de los n primeros términos de la serie. Ese término, ¿sí?, es 1 menos 1 sobre n más 1. ¿Me explico? Porque yo acá estuve desarrollando la serie. Acá tengo las sumas parciales. Y llegué a este término general del S sub n. A quien le estoy tomando límites al S sub n. Por eso me refleja este término. ¿Me explico? Claro, sería que tomamos límite al término general de la suma parcial. Claro, yo le estoy tomando límite a mi S sub n. Y estoy operando sobre ese término que corresponde a la suma parcial de los n primeros términos de la serie, es decir, un término general. ¿Por qué digo general? Porque justamente viene de generalizar todas las operaciones, cómo vienen trabajando esas sumas parciales, en el S sub 1, S sub 2, S sub 3, y responde a esta expresión. Perdón, se me vuelve a ir la filmina. Y responde a esa expresión, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si yo tomo límite cuando n tiene infinito del S sub n y llego a 1, como en este caso, llego a un valor determinado, en este caso S, en donde digo que la serie es convergente. Si yo hubiese tenido una expresión del tipo, supónganse 2 por n, yo llegué a que mi S sub n es mi término general es 2 por n. Entonces, cuando yo tomo límite, cuando n tiende infinito de 2 por n, ¿qué me da? 2 por infinito, infinito. Entonces, digo que la serie, ¿cómo es? Divergente. ¿Sí? Entonces, eso quedamos ayer. Entonces, con estos sencillos números se puede ver la diferencia entre series convergentes y series divergentes. Después ustedes van a tener, que se los voy a dejar para que ustedes cualquier cosa nos consulten, vean el criterio del enésimo término. El criterio del enésimo término es un criterio en donde establece una condición necesaria pero no suficiente. ¿Pero para qué? Para saber si una serie, digamos, es convergente, o sea, para saber si la serie puede ser convergente. Entonces, pero ya es un criterio, digamos, ya avanzaríamos sobre el tema. Yo lo que quiero es que no haya dudas de diferenciar entre una serie convergente y una serie divergente, por lo menos para poder avanzar con series geométricas, que es un tipo de serie a su vez,
¿sí? Entonces, entendido el concepto de serie, visto un ejemplo para poder diferenciar de serie convergente y divergente, yo avanzaría con serie geométrica, ¿sí? Les va a quedar a ustedes que vean ese criterio y bueno, y también tienen ahí algunas propiedades. Cualquier cosa, obviamente nos dicen si tienen dudas, la semana que viene no hay problema. Pero yo quisiera avanzar con serie geométrica. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? Profe, lo que tendríamos que ver es cuando tiende a cero. ¿Eso lo del enésimo término? Claro, ustedes tienen ahí, ahí tienen que ver con el criterio del enésimo término, pero es un criterio, ¿sí? La condición necesaria pero no suficiente, y es un criterio, por eso ustedes véanlo. Yo voy a avanzar con serie geométrica, véanlo, no es sencillo, por eso se los dejo a ustedes y cualquier cosa lo retomamos, lo ponemos en consulta para la semana que viene. Pero yo necesitaría avanzar con serie geométrica. Les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta acá, por lo menos con este concepto, para avanzar con series? Yo hoy me puse a De mi leer parte, el material y Sí. tengo dudas de cómo llegar al término general de la suma parcial. O sea, en este caso, me estás hablando de 1 menos 1 sobre n más 1. Claro, ¿cómo llegar a eso? Bien. Fíjense, ¿cómo llegamos a eso? Cuando nosotros escribimos acá, ¿qué escribimos en esta serie? Empezamos a escribir los términos, ¿sí?, de la serie. Y vamos a escribirlo como la suma de infinitos términos. ¿Por qué infinito? Porque tenemos un sumatorio, ¿sí?, que me va a sumar términos que van de un n de 1 a infinito. Bien, ¿quién es mi n? Mi n es, ¿qué dijimos? Era el dominio, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos desde sucesión. ¿Cuál era la diferencia con la serie? Que estamos sumando términos, ¿sí? Hasta ahí me siguen. Bien, Y hasta ahí sí. bien. Yo tengo 1 sobre n menos, ¿sí?, 1 sobre n más 1. Entonces, empiezo a reemplazar. Si yo reemplazo el 1, me queda 1 sobre 1, 1, menos 1 sobre 1 más 1, 2. Me queda 1 menos 1 medio. ¿Me siguen? ¿Me siguieron con esa cuenta que hice? Y con ese sí, reemplazaste Bien. un Sí, profe. en lo que sería en el A sub n. Exactamente. Yo reemplazo el 1, lo reemplacé en la n. ¿Por qué? Porque me está indicando, ¿qué me indica el n? Me indica la posición del primer término. ¿Se entiende? Ah, claro. Bien. Yo me voy al segundo término. El segundo término, voy al n igual a 2, porque me está indicando la posición del segundo término. Reemplazo el valor. ¿Qué me queda? Un medio, porque es 1 sobre 2, menos 1 sobre, bueno, acá tiene, en este caso, ha hecho directamente la diferencia. Claro, acá tenés un medio menos 1 sobre 2 más 1. Me queda 2 más 1, 1 que es 3. un tercio, sí. ¿Se entiende? Es decir, tenés un medio menos un tercio. El primer término es 1 sobre 2, porque ¿a quién estoy reemplazando? Al n igual a 2. El segundo término estoy reemplazando al n igual a 2, entonces me queda 1 sobre 3, porque es 2 más 1, 3. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Acá estamos, ¿sí?, sumando los infinitos términos de una serie. Y así podemos estar hasta el final. Es decir, estoy sumando infinitos términos de una serie. ¿Cómo lo hago? Reemplazando, ¿sí?, el valor de n en los respectivos términos de la serie que estoy formando, ¿sí? Primer término, segundo término, tercer término. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ahí me quedó claro. Bien. Como yo les dije recién, yo acá estoy construyendo, ¿sí?, estoy armando los términos
de la serie. Pero es la suma de infinitos, así puedo estar en infinitos términos. ¿Qué les dije yo? Que no había que confundirlo con las sumas parciales. Si yo trabajo con las sumas parciales de una serie, voy a decir que mi S1 es la suma de solamente el primer término, es decir, solamente me voy a enfocar en este primer término que obtuve, ¿sí?, reemplazando los valores correspondientes de n. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Así, ahí sí. Bien. Entonces, yo ahora voy a mirar a los términos de la serie, porque recién reemplacé el valor de n para armar los términos. Ahora voy a mirar los términos de la serie. Entonces, mi S1 va a ser mi primer término. Mi S2, que es la suma parcial de los dos primeros términos de la serie, es el término 2, el término 1, perdón, más el término 2. Sí. Bien. La suma parcial de los tres primeros términos de la serie va a ser el término 1 más el término 2 más el término 3. ¿Sí? Y así puedo seguir hasta los n primeros términos de una serie. ¿Cómo llegué yo a esta expresión del S sub n? Fíjense, analicemos en el caso del S sub 2 o el mismo S sub 1. El S sub 1 tengo 1 menos 1 medio. En el S sub 2, si yo resuelvo, ¿sí?, esta suma, llego a la expresión de 1 menos 1 tercio, ¿sí? Eso es suma, resta y suma de fracciones. Y así me va a pasar con el S sub 3, que llego a esta expresión. Entonces, el término general, que me está marcando la formación de todos los otros términos, me va a quedar como 1 menos 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Porque justamente va a variar según la posición, ¿sí?, del término de la serie, según sea el término 1, según sea el término 2, según sea el término 3. Por eso tengo 1 sobre n más 1. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí entendía. Ahí me quedó claro. ¿Se entiende? Porque fíjense el comportamiento que están teniendo esas sumas parciales. ¿Sí? Entonces, primero armo los términos de la serie. Después me fijo en los términos de la serie para ir armando estas sumas parciales. Y fíjense el comportamiento. ¿Sí? Y de ahí llegamos a esta expresión del S sub n. Si tomamos límite cuando n tiende a infinito de S sub n, ¿sí?, de este término general de 1 menos 1 sobre n más 1, llegamos a la conclusión que nos da 1 y por eso decimos que es convergente. Como les dije recién, podríamos haber tenido 2 por n y nos da infinito y por lo tanto diverge. ¿Se entendió? Sí, profe, me quedó claro. Bien. Gracias. No, por favor, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Podemos avanzar? Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las llamadas series geométricas. Ustedes vieron con el profe ayer, habían visto en lo que era sucesiones, la sucesión también geométrica. ¿Ustedes recuerdan algo de lo que era una sucesión geométrica? Recuerden que sucesión y serie están íntimamente relacionados, ¿sí? Si se acuerdan lo que es una sucesión geométrica, va a ser mucho más fácil abordar el tema de serie geométrica. ¿Recuerdan cuándo había una sucesión geométrica o cómo se obtenía los términos de una sucesión? Bueno, por un lado, no nos despeguemos del concepto de serie. Dijimos que la serie es la suma de los infinitos términos, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Que si yo hablo de series geométricas, voy a ver que cada término de la serie se obtiene, ¿sí? Cada término lo obtengo de multiplicar al término anterior por una constante, ¿sí? ¿Recuerdan eso? ¿Lo vieron con el profe Lucas? Sí, Que había profe. una razón R. Bien. Entonces, había una razón R. ¿Por qué? Porque cada término se obtiene de multiplicar al anterior por una constante.
Y ese valor, ¿sí?, le llamamos R. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Que esa constante, esa R, esa razón R, que es la que juega un papel importante, ¿por qué? Porque no solamente me va a estar definiendo una serie geométrica, es decir, cuando nosotros nos encontramos con una razón, me está definiendo a una serie geométrica. Pero no solamente eso, sino que la razón R me está dando información también sobre esa serie geométrica. Entonces, es muy importante que nosotros, digamos, sepamos calcular a la razón. Entonces, fíjense, cuando se nos presenta, digamos, una expresión de este tipo, es decir, vemos que cada término se obtiene de multiplicar el anterior por una constante, y vemos el comportamiento, ¿no es cierto?, de la serie, que es de una serie geométrica. La importancia que tiene esa razón, no solamente que me va a definir a la serie como tal, como serie geométrica, sino que me da información, ¿sí? Y por eso abordamos, nos detenemos en el cálculo de la razón. ¿Cómo se calcula esta razón? Esta razón se calcula, ¿sí?, como les dije recién, cada término se está obteniendo de multiplicar el término anterior por una constante. Entonces, ¿cómo podemos calcular esa razón? Esa razón se calcula como el cociente entre el término posterior sobre el anterior. Simbólicamente ustedes lo tienen expresado a la razón como el cociente entre el término a sub n más 1 sobre a sub n. ¿Sí? Para todo n que es igual a 1, 2, ¿sí?, números naturales. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, no solamente tenemos que tener presente la definición de serie geométrica, no nos despeguemos del concepto de serie, ¿sí? Ustedes lo vieron como sucesión geométrica. El concepto sigue siendo igual, con la diferencia que ahora estamos en serie. Y debemos tener en cuenta que esa razón ese R, son números reales fijos, ¿sí? Y esos términos que ustedes ven en la serie geométrica, tenemos al A, que debe ser distinto de 0, y el R deben ser números reales fijos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? El cálculo de la razón. ¿Por qué? Porque, como les dije recién, nos va a dar información importante. ¿Qué tipo de información? A partir de analizar el resultado de la razón, yo voy a poder concluir si esa serie converge o diverge. ¿Sí? Por eso era importante que veamos este tipo de serie. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Fíjense, como les dije recién, la razón, ¿sí?, de la serie geométrica me da información. Una información que la tenemos que medir en valores absolutos, ¿sí? Entonces, si la razón es menor que 1, obtenida como el cociente del término posterior sobre el anterior, es decir, el a sub n más 1 sobre el a sub n, que es lo que les mostré en la filmina anterior, vamos a decir que converge. ¿Qué significa que converja? Que cuando yo tome el límite, cuando n tiende a infinito de s sub n, va a tender un valor s. ¿Sí? Conceptualmente. Si la razón, en términos absolutos, me da mayor o igual que 1, ¿sí?, vamos a decir que diverge, ¿sí?, la serie. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros acá tenemos, ¿sí?, tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos primero a la serie, digamos, al sumatorio de n que va de 1 a infinito de 3 medio elevado a la n, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que analizar es si la serie es geométrica, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta ustedes acá que una serie es geométrica? ¿Qué es lo que dijimos? Yo tengo 3 medios, más 9 cuartos, más 27 octavos, más 81 sobre 16, más etc. ¿Cómo se dan cuenta de que esa serie es geométrica? Tenemos que calcular la R. Bien, R es siempre igual. bien, bien. Es un valor fijo. Es siempre igual. Bien, ¿y ustedes cómo se dan cuenta que esta serie es geométrica?
Porque el segundo lugar menos el primer lugar, no, sobre el... ¿Cómo se obtiene cada término? Porque si multiplicando un valor por el primer término nos da el resultado del segundo término. Bien, entonces cada término se obtiene multiplicando el anterior por una constante. ¿Se entiende? Entonces, si yo multiplico los 3 medios por 3 medios, ¿qué me da? 9 cuartos. ¿Se entiende? ¿Me escuchan, chicos? Chicos. Sí, profe, se escucha. Sí. 3 medios por 3 medios me da 9 cuartos. ¿Y qué hago con los 9 cuartos? Los vuelvo a multiplicar, ¿por qué? Por 3 medios. Para que me dé los 27 octavos. 27 octavos por 3 medios. Para que me dé 81 sobre 16. Entonces, ¿esta serie es geométrica? Sí. ¿Por qué? Sí. Por el comportamiento de que cada término lo obtengo, ¿sí?, de multiplicar al anterior por una constante. Entonces, una vez que yo identifique que mi serie es geométrica y que esa información la obtengo justamente porque estoy analizando a este posible R, a esta posible razón, voy a analizar la información que me va a dar la razón, es decir, el cálculo de la razón. Me va a dar información de si esa serie converge o diverge. Entonces voy a proceder a calcular la razón. ¿Cuál sería la razón? Yo la estoy viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo el comportamiento que tienen cada término de esta serie. Pero necesito calcularla por definición. Recordemos que para calcular la razón era el término posterior sobre el anterior o el a sub n más 1 sobre el a sub n. Entonces, 9 cuartos dividido 3 medios me da 3 medios. Bien, pero lo tengo que ver en todos los términos. Es decir, yo tengo que ver que así como vi si 9 cuartos dividido 3 medios me da la razón, tiene que ser igual a que diga 27 octavos dividido 9 cuartos me da la igual a la razón. Es decir, tiene que ser exactamente lo mismo, porque si no, no sería una serie geométrica. ¿Se entiende? Es decir, tanto 9 cuartos dividido 3 medios debe ser igual el resultado a 81 sobre 16 dividido 27 sobre 8. ¿Se entiende? Si esa me dan iguales, es porque la razón, la serie es geométrica y hay una razón constante ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. La razón, no solamente, como lo están viendo acá con el ejemplo de número, no solamente me permite calcularla para abordar, ¿no es cierto?, a la conclusión de que la serie es geométrica, sino que también, analizándola en valores absolutos, ¿cómo es? Es mayor que 1. Sí. Entonces diverge. Entonces diverge, ¿sí? Entonces, primero analizo si estoy frente a una serie geométrica. Una vez que yo analice si estoy frente a una serie geométrica por el comportamiento de los términos de la serie, paso a calcular la razón. Una vez que yo calculo la razón, voy a determinar por la información que me da la razón si esa serie geométrica converge o diverge. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver, ¿sí?, en la actividad 10, algunos ejemplos. Dice, identifica cuál de las siguientes series es geométrica y analiza su carácter de convergente o divergente. Calcula, cuando sea posible, su suma. ¿Sí? Vamos en el caso, por ejemplo, el primer caso. ¿Qué tenemos? Me da la información del comportamiento de los términos de una serie. Me dice, en el primer caso tenemos 4 más 4 quintos más 4 sobre 25 más 4 sobre 125. Entonces, ¿qué estoy viendo yo acá? Que estoy obteniendo cada término multiplicando el anterior por una constante. Sí. Sería 1 sobre n por
Identifiquemos la sobre n al constante. cuadrado. Sí, pero nosotros tenemos que identificar la constante. Olvídense de la expresión general. Tenemos que ir viendo el comportamiento de los términos. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener el segundo término de la serie? Multiplico al 4, ¿por qué? Por un quinto. ¿Sí? Si yo multiplico a 4 por un quinto, me queda 4 quintos. Sí, Entonces, yo tengo que volver a multiplicar un quinto por 4 quintos para que me dé 4 sobre 25. Entonces, si yo logro que 4 quintos por un quinto me quede 4,25, vamos viendo que la serie está teniendo el comportamiento de una serie geométrica. ¿Se entiende? sí. Bien. Sí, profe. Vamos a ver ahora cómo calcularíamos la razón. Es decir, cuál es la definición correcta, digamos, de la razón en el cálculo, digamos, correcto. Como dijimos, es el término posterior sobre el anterior, el a sub n más 1 sobre a sub n. Es decir, si yo digo 4 quintos, no sé si lo alcanzan a ver o está muy chiquito. Porque Ah, sí se ve. Se ve. ahí lo agrandé un poquito. Porque si no, me da la sensación como que estaba muy, muy chico. ¿Y si lo expande, profe? Así no se ven las diapositivas de al lado. ¿Cómo? Si pueden expandir o presentar para que no se vean las diapositivas de al lado. Sí, sí, sí. Pero yo porque me queda más cómodo. ¿Ustedes ven Ah, ahí? está bien, profe. Igual ve. Porque si no después me pierdo. Ustedes pueden ver ahí los números. Yo quiero que estos números que estoy Sí, sí marcando se con el ve. cursor. Ah, se ven, bueno, vale. ¿Qué es lo que tenemos acá? Calcular a la razón como el cociente del a sub n más 1 sobre el a sub n, término posterior sobre el anterior. Entonces voy a hacer 4 quintos dividido 4, me da un quinto. Eso tiene que ser igual a que si yo tomo al tercer término dividido el anterior 4 quintos, es decir, 4 sobre 25 dividido 4 quintos, me tiene que dar un quinto. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos que hay una diferencia, es porque no estamos frente a una serie geométrica, ¿sí? Es decir, tiene que dar igual tanto el segundo término sobre el primero, tanto el tercero sobre el primero, tanto el cuarto sobre el tercero. O sea, la razón tiene que ser la misma, ¿sí? En realidad es una constante como fija, ¿sí? Bien, pregunto. Y es menor a 1. Es menor a 1. ¿Qué significa que sea menor a 1 la razón? Converge. Bien, converge. Recuerden que nosotros la vamos a estar analizando en términos absolutos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna profe. duda? Díganme si se les presenta alguna duda. Miren, vamos a ver este segundo caso. Fíjense, porque hasta ahora tenemos serie geométrica, converge, diverge. Veamos este segundo caso. ¿Qué tenemos? La sumatoria de un n que va de 1 a infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por n. Si yo busco hallar la razón, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir el segundo término sobre el primero o el tercer término sobre el segundo y me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy analizando la razón para saber si esa serie es geométrica. Es decir, se tiene que cumplir que cada término se obtenga de multiplicar el anterior por una constante. Entonces, ¿cuál sería mi primer término? Si yo reemplazo a la n en 1, me va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Es mi a sub 1, mi primer término de la serie. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que hice es reemplazar este Sí. 1 en el n. Entonces, si yo reemplazo este 1 en el n, el primer término va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 2.
que es lo que tengo acá. Si yo reemplazo a un n igual a 2, porque ya estoy en el segundo término de la serie, ¿qué me va a quedar? 1 sobre la raíz cuadrada de 4, que en realidad, ¿qué es? Un medio. Claro. Entonces, un medio sobre 1, sobre 1 sobre la raíz cuadrada de 2, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo acá? Esto es una operación de fracciones. Extremos por medios. Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Lo que hizo acá es operación de fracciones. Sí. Seguro, ¿eh? ¿Puede mostrar, profe, cómo sería? Bien. Fíjense, un medio dividido 1 sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Qué tenemos acá? Cuando nosotros tenemos división de fracciones, ¿qué forma teníamos de expresar a una división de fracciones? Como un producto. También. A ver si puedo. Por acá como estoy en un power, perdón. Voy a ver si les puedo. Acá tengo el. A ver. Espérenme un segundito. Quiero mostrar algo, porque si no. Fíjense, vamos a hacer esto. Esto es fracciones, chicos. Si yo tengo, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué teníamos? Vuelvo acá. ¿Qué tenemos? Un medio dividido 1 sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces, tenemos un medio, ¿sí? Dividido, ¿sí? 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Ahí es el producto de 1 por la raíz cuadrada de 2. Claro, pero, Sería a ver, numerado. pregunto, ¿qué hacíamos con el cociente de fracciones? Podíamos dar vuelta el segundo término. Es decir, yo puedo escribir a esto como, lo puedo escribir como 1, ¿sí? Sobre 2 por, perdón, se me fue el cursor, por, entiende que es por, ¿no? Me pone por, Sí, ¿por profe. qué? Por La raíz cuadrada de 2 sobre 1. exactamente, la raíz cuadrada de 2 sobre ¿qué? Sobre 1. ¿Qué me queda entonces en definitiva, chicos? La raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, vamos acá. ¿Qué me queda? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Se entendió? Eso es operación de Sí, fracción. ahora sí. Bien. Si yo voy a analizar el próximo término, que es el término a sub 3 sobre a sub 2, ¿sí? Bien, pregunto. Vamos a ver, el término a sub 2 ya lo tengo. Es un medio. Ya lo calculé acá. ¿Sí? Es 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por 2, 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Un medio. ¿Sí? El A sub Sí. 2 está. Bien. Vamos a calcular el A sub 3. Me vuelvo al sumatorio de la serie. ¿Reemplazo a quién? A un n igual a 3. Porque estoy buscando el término 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? 2 por 3, 6. Es la raíz cuadrada de 6. Entonces, el A sub 3, el tercer término, va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 6. Si yo eso lo divido por el segundo término, que es un medio, me da 2 sobre la raíz cuadrada de 6, bajo el mismo procedimiento que vimos acá, ¿eh? Cociente de fracciones. Pregunto, si el cociente entre el término posterior y el anterior, en el caso de A sub 2 sobre A sub 1, en el caso de A sub 3, A sub 2, son distintos, ¿qué nos está indicando? Que no se trata de qué. De una serie geométrica. Sí, geométrica. Exacto, porque el R, ¿cómo tiene que ser el R en una serie geométrica?
igual para todos los términos. Constante. Es una constante fija. Y cada término de la serie geométrica lo obtengo como el producto del término anterior por esa constante. Y vemos que acá no se cumple esa condición. ¿Se entendió? Sí, ¿Se profe. entiende? Bien, bueno, Pero- el otro caso es sencillo porque es de -1 y +1. Sí, decime, alguien me estaba por preguntar algo. ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿No? Bueno, vamos a pasar a la serie de términos positivos. Bueno, ¿se entendió entonces serie geométrica? Primero tengo que identificar, chicos, de que si estoy frente a una serie geométrica o no, ¿sí? Y después analizo el resultado de la razón, es decir, estando frente a una serie geométrica, analizo el resultado de la razón para saber si esa serie converge o diverge, ¿sí? En conclusión, ¿se entendió hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Profe, y en el inciso 3, Sí. hay que reemplazar, o sea, es igual que el 2, pero ahí está el 3 por, bueno, -3/2, eso elevado a la n-1. Todo eso hay que hacer. Yo acá no lo... A ver, volvamos, porque acá no Ah, lo tengo. Acá, ese. sí. A partir Bien. del 3 por, ahí hay que resolver todo. Recuerden que ustedes tienen que reemplazar. ¿Yo qué hago? Yo voy a calcular el primer término. El primer término, ¿qué me va a dar? 1 menos 1, 0. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? Ah, ¿Cuánto les da? 1. Claro, entonces, 3 ¿qué por me 1, queda? 3. ¿Me explico? Guarda con eso, fíjense, cuando van calculando los términos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y el Eso se... 5, Y el ese sería 5, como el inciso 1. el 5, justo acá lo tengo. ¿Qué tenemos en el 5? ¿Cuál es la expresión de la serie? Ahí volvemos, ahí volvemos. En el 5, ¿cómo es el comportamiento de esos términos? -1, +1, -1, +1, -1, +1. Bueno, ese comportamiento, ¿qué nos permite? Nos permite, primero, tenemos que analizar si la serie es geométrica o no. ¿Y cómo analizo si una serie es geométrica o no? ¿Qué hacíamos? ¿El cociente entre qué? Entre el término posterior y el anterior. Si yo divido 1 sobre -1, me va a dar -1. Si hago -1 sobre 1, me va a dar -1. Y así sucesivamente. Todos los R que calculo con el término posterior dividido el anterior me da -1. En conclusión, la serie es geométrica. Y yo analizo la razón en términos absolutos, es decir, que mi razón es 1. La estoy analizando en términos absolutos. Entonces, por eso concluyo que la serie diverge. ¿Se Ah, entiende? no se toma entonces el signo. No, no. A ver, -1 es la razón. ¿Sí? Que la Sí. calcule por el cociente de los términos, posterior y anterior. ¿Se entendió? Cuando yo calculo acá la razón, es siempre -1. Sí, sí. Bien. Ahora, la razón yo la voy a analizar en términos absolutos para decir si esa serie converge o diverge. Guarda con eso. Pero ustedes saben que Como la es razón, igual que 1, como es de igual que 1, ¿qué diverge. dijimos? ¿Qué dijimos? Que la serie, cuando es mayor o igual que 1, diverge. Diverge, sí. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe, vamos, se Sí, sí. entiende. vamos a ir, bueno, nosotros, esto que ustedes, digamos, estuvieron viendo sobre serie geométrica y que estamos analizando la razón, ténganlo muy presente porque ahora cuando veamos serie de términos positivos hay un criterio, ¿sí?, que utiliza algo parecido para analizar si una serie converge o diverge. Entonces, por ahí uno con la información, ¿sí?, de un determinado parámetro concluye, digamos, respecto a si la serie converge o diverge, ¿sí?
Entonces, vamos ahora a ver series de términos positivos, ¿sí? Entonces, vimos la serie geométrica como una serie, digamos, una particularidad de series, y ahora vemos las series llamadas de términos positivos. Y después de esto van a ver series alternantes con el profe Matías. La serie de términos positivos, ¿sí? Me define, o sea, ¿cómo la definimos a la serie de términos positivos? Así como el título lo está expresando también, ¿sí? Son series en donde todos sus términos, ¿cómo son? Como lo dice el título de la serie, ¿cómo son todos los términos de esa serie? ¿Cómo van a ser? Positivos. Van a ser todos positivos, ¿sí? Ahí les bajo un poquito ahí. Van a ser todos positivos. Por lo tanto, los A sub n van a ser mayor que 0, ¿sí? Y esos n obviamente que pertenecen a los naturales. Pero tenemos que tener en cuenta este concepto, que es una serie en donde todos sus términos son positivos. Es decir, cada término de la serie va a ser mayor que 0. Bien, acá tenemos dos ejemplos. Uno, en donde todos los términos son positivos, de la serie que es de la serie 2 a la n, es decir, el sumatorio de n que va de 1 a infinito, de 2 a la n, es una serie de términos positivos. Y acá tenemos a otra serie, como ejemplo, para el sumatorio que va de 1 a infinito, de 3 por menos 3 medio la n menos 1. ¿Sí? Observamos, ¿sí?, que esta serie ya no es una serie de términos positivos. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Recuerden siempre lo que les marqué cuando empezamos con serie. ¿Cómo voy calculando yo los términos de la serie? ¿Qué voy reemplazando yo? El n. Y esto lo hicimos recién con una compañera que consultó. ¿Cómo me quedaría el primer término de la serie? ¿Qué hago yo? ¿Cómo obtengo el primer término de una serie? Sabiendo que tengo la sumatoria de un n que va de 1 a infinito de 3 por menos 3 medio elevado a la n menos 1. ¿Cómo lo obtengo? Lo vimos recién con la compañera. ¿Qué hago? ¿Cómo, profe? Reemplazando n por el- Bien, a n lo reemplazo por 1. Les estaba diciendo que cómo obtengo el primer término de la serie, que es lo que yo les expliqué a un comienzo. ¿Qué hago? Estoy reemplazando a quién. Al n igual a 1. Sí, vamos reemplazando a n por los valores de los términos. Bien, si yo reemplazo el n igual a 1, ¿qué estoy obteniendo? El a sub 1, el primer término de la serie. Sí, Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? 3 por menos 3 medio elevado a la 1 menos 1, es decir, menos 3 medio elevado a la 0, ¿qué les da? Todo número elevado a la 0. siempre 1. Por 3, ¿cómo me queda el primer término? 3. 3. Vamos con el segundo término. Si yo estoy obteniendo el a sub 2, ¿por quién voy a reemplazar al n? Por 2. Bien, entonces, ¿cómo voy a obtener ese segundo término? 3 por menos 3 medio elevado a la ¿qué? A la 1. Bien, a la 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 por menos 3 medio. Por eso me quedan menos 9 medio. Entonces, ya ahí, al obtener el segundo término en negativo, puedo concluir que esta serie obviamente no es una serie de términos positivos. Pero yo, ¿por qué me detuve en esto? Por el cálculo de los términos de una serie. Bajo esta expresión, porque su compañera recién me preguntó, porque no lo tienen tan sencillo elevado a la n, está a la n menos 1, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta ahora? Que van a aparecer, es decir, más allá de la definición de series de términos positivos, nos vamos a encontrar detrás de esta serie de términos positivos con criterios. Es decir, van a aparecer criterios para establecer la convergencia. Es decir, así como nosotros analizamos en la serie geométrica el R, es un criterio, ¿sí?, para saber si la serie converge o diverge. Entonces, en la serie de términos positivos también nos vamos a encontrar con criterios de convergencia.
Esos criterios se llaman criterios de comparación, criterio del P-serie y el criterio de razón de D'Alembert. Vamos a ver el criterio de comparación, ¿sí? ¿Qué nos dice el criterio de comparación? El criterio de comparación lo que hace, como la palabra les indica, es comparar una serie conocida con una que no se conoce, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que si yo tengo una serie conocida que es convergente, y guarda con esto, les dan la información de que la serie es convergente. No es que ustedes van a tener que calcular, no. Ustedes tienen una serie y les dice, supónganse el ejercicio, les dan una actividad, lo vamos a ver ahora con un ejemplo, les da una actividad en donde les dicen que esa serie es convergente, les dan la información de que la serie es convergente. Y tienen otra serie que no saben si converge o si diverge. Entonces, ¿qué es lo que dice este criterio de comparación? Que si a mí me dan como información una serie que es convergente, entonces dice que los términos de la otra serie, es decir, si los A sub n de la serie que no conozco, ¿sí?, son menores o iguales que la serie conocida como convergente, entonces la serie que yo desconozco converge. ¿Se entiende? O sea que nos darían una función, Ahí, lo vamos a ver con un ejemplo. A vos te dan una información, un dato, una serie con una información y con un dato de que esa serie es convergente. Y claro, te dan otra no. serie que no tiene no sabes si converge o diverge. O sea, una serie vos sabés, o sea, te dan la información. Y otra serie no tenés la información. Entonces, el criterio de comparación es eso, comparar la serie conocida con la desconocida. Si vos tenés como información una serie conocida como convergente, vamos a decir que si si en los términos de la serie, si los términos de la serie desconocida son menores o iguales que los términos de la serie conocida como convergente, entonces digo que mi serie desconocida es convergente, porque sus términos son menores e iguales que los de la serie convergente. ¿Se entendió? Claro, compararíamos los términos. Exacto. Guarda. Los términos generales. Yo estoy trabajando con los términos generales. Ahí lo vamos a ver con un práctico. ¿Se entiende, chicos? Sí, tendría que ver el A mí me práctico. confunde un poco Sí, eso, pero lo capaz que vamos con a el ver. práctico se me aclara un poco. Sí, por supuesto. Con el práctico se va a aclarar esto que estamos viendo, porque simplemente es un esquema más teórico, como para poder, es la regla, digamos, no sé si es teórico, es la regla que ustedes tienen que saber para poder analizar el criterio. La otra, el criterio de comparación, el otro criterio, la otra pauta que nos indica que si la serie, en este caso, es divergente o no, es cuando la serie que nos dan como conocida es divergente. Si la serie que nos dan como conocida es divergente, ¿sí?, y vemos que los términos de la desconocida son mayores e iguales que la serie divergente, entonces digo que la serie desconocida diverge, ¿sí? Esos son los criterios que nosotros tenemos en cuenta, es decir, dependen de cómo nos den la información de la serie conocida. Si la serie conocida nos da la información que es convergente, yo voy a hacer este análisis. Si a mí me dan información de una serie que es divergente, yo voy a hacer este análisis, ¿sí? Análisis de comparación entre una serie conocida y una serie desconocida, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Se va a ver un poco mejor. Supónganse que ustedes tienen, ¿sí?, esta serie, que es la sumatoria de n que va de 1 infinito de 1 sobre 2 más 3 a la n. Esta serie, ¿sí?, supónganse que ustedes no saben si diverge o si converge, no saben, ¿sí? Pero sí me dan como información que yo tengo una serie expresada como el sumatorio de n que va de 1 infinito de 1 sobre 3 a la n. Y esta serie sí es conocida de que converge. ¿Se entiende? Entonces yo tengo acá
Una serie que conozco, que me dan el dato de que converge, y le voy a llamar a esta expresión, a este término general, C sub n. Y a este término general le voy a llamar a sub n. ¿Por qué? ¿Por qué C sub n y por qué a sub n? C sub n porque conozco que es convergente y a sub n no desconozco cómo es el comportamiento de la serie. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, y si fuese divergente sería D sub n. Exactamente, muy bien. Por eso es muy importante, para mí era muy importante, mostrarles a ustedes el esquema, digamos, el criterio de comparación en sí, porque para poder abordar acá en el práctico, ¿sí? Es la regla. Entonces, ¿qué es lo que hace el criterio de comparación? ¿Qué va a comparar? ¿Sobre qué voy a trabajar yo? Sobre los términos generales. Entonces, mi serie, si me están diciendo que es convergente, yo quiero corroborar, quiero verificar que el término C sub n sea mayor o igual que la sub n. ¿Y por qué mayor o igual? Y justamente porque es la regla que me indica, ¿sí?, cuando yo tengo una serie conocida como convergente. Entonces, la regla es que si se cumple esto, esta serie es convergente. Entonces, yo tengo que aplicar la regla, teniendo en cuenta que me están dando la información de una serie convergente. Aplico la regla. ¿Sí? Y la regla es esta. Entonces, ¿qué es lo que hago? 1 sobre 2 más 3 a la n, menor o igual que 1 sobre 3 a la n. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Apliqué la regla de comparación. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, ¿qué es lo que hice? Yo puedo pasar estos términos que están en el denominador al otro miembro de la desigualdad y pasar a este término que está en el denominador a este miembro de la desigualdad. Si yo hago eso, pasajes de términos, chicos. En vez de trabajar con igualdad, estoy trabajando con desigualdad. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Bien, Sí, sí, sí. entonces, me va a quedar 3 a la n menor o igual que 2 más 3 a la n. Se cancela 3 a la n, 3 a la n, y ¿qué me queda? 0 menor o igual que 2. Se cumple la condición. ¿Cuál condición? Esta condición. Que me indique el criterio. Si yo tengo una serie convergente, tengo que demostrar que los términos de la serie desconocida sean menores o iguales que la conocida como convergente. Si yo logro demostrar esto, digo que esta serie converge. ¿Se entendió ahora esa parte? Sí, profe. Chicos, ¿se entendió? ¿Seguro? Bien, pregunto. Si esta serie hubiese sido divergente, ¿cómo lo tengo que demostrar yo acá? Tomamos límite. No. AN Tengo- menor o igual a DN. ¿Cómo? Si esto hubiese sido divergente, ¿qué tengo que demostrar yo acá? AN menor o igual a DN. No, Menor solo, ¿no? no, ahí voy. Mayor o igual. Mayor o igual. Mayor o igual, chicos. Perdón, mayor o igual. Disculpen. Fíjense. Disculpen, que me fui. Fíjense, yo tengo que demostrar esto. Que a sub n sea mayor o igual que los términos de la divergente. Por eso yo les decía que tienen que tener en cuenta la información que les dan. Vuelvo acá, porque si no los voy a... Me quedo en esta filmina. Lo tienen acá. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? La información que a mí me dan. Si a mí me dan la información de una serie convergente, yo tengo que demostrar esta desigualdad. Si a mí me dan la información de una serie divergente, yo tengo que demostrar esta desigualdad. Que los A sub n sean mayores o iguales que los de n, que los D sub n. ¿Se entiende? Sí, pero Sí. una pregunta, profe. Sí.
Nosotros con esos términos generales, ¿no los podríamos Sí. evaluar en algún valor n y de ahí también sacar si es mayor un término o menor que el otro sin hacer esa desigualdad? No sé si se entendió lo que quise preguntar. Sí, O sea, sí, evaluar 1 sobre 2 más 3 a la n sí, en 1 sí, que sea sí, menor o igual a 1 sobre 3 a la n elevado a la 1. sí, ¿Se puede sí, hacer eso? y sí, tal cual, es que se tiene que cumplir. Es decir, nosotros acá hicimos la demostración, pero suponete, yo sé lo que me estás diciendo, suponete que yo quiero, el n lo quiero evaluar en 1, entonces digo 1 sobre 2 más 3, es decir, un quinto. Un quinto es menor que un tercio. ¿Se cumple eso? Que un quinto es menor o igual que un tercio. Sí, se cumple. Entonces, estamos hablando de que la serie de términos desconocidos a sub n son menores que la serie conocida como convergente. Entonces yo digo que la serie desconocida converge también. ¿Sí? Porque se está cumpliendo este criterio, esta condición. ¿Se entiende? ¿Se entendió tu duda también? Sí, sí, o sea, porque se me hace más fácil hacerlo así que haciendo la desigualdad. Por eso. Se desigualdad. Bueno, pero, o sea, lo que pasa es que lo correcto es este procedimiento, porque yo voy a trabajar sobre los términos generales. Pero vos fíjate, a ver, el término general me está marcando la ley de formación de todos los otros términos. Y yo ahí te voy a responder a tu consulta. Si el término general me está marcando la ley de formación de todos los demás términos, entonces, si se cumple la desigualdad en el término general, se va a cumplir en todos los demás términos. ¿Me explico? Lo podremos usar como para corroborar que hicimos bien de última, Exactamente. reemplazar. Exactamente como hice recién que les mencioné, reemplazando el n igual a 1. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Lo mismo lo tienen que razonar si en vez de darme una serie convergente, me dan una serie que es divergente. Tienen que hacer el mismo razonamiento, es decir, no esta desigualdad, sino al revés, que los a sub n tienen que ser mayor o igual que los d sub n. Si cumplimos con esa condición, decimos que la serie desconocida es divergente también. Son criterios, chicos. ¿Sí? Son criterios. Criterios para decidir si la serie de términos positivos converge o diverge. En este caso, utiliza la comparación. ¿Sí? Pero en otros casos, tenemos otro caso, ¿sí? Y fíjense que acá lo vamos a ver, que es la P-serie. La P-serie, sí, en este caso, tenemos que es otro tipo, otro criterio, en donde analiza la P. Analiza si P es mayor que 1 o si P es menor, si P es mayor que 0 y menor o igual que 1. Entonces, en este caso, me analiza solamente la P. Es decir, si yo tengo una serie de tal forma que el sumatorio va de 1 a infinito, de 1 sobre n a la P, ¿sí? Con este tipo de comportamiento, y esta P es mayor que 1, digo que la serie es convergente. Pero si ese P está entre es menor o igual que 1, es decir, está entre menor o igual que 1 y 0, digo que la serie diverge. ¿Sí? Esto tiene que ver, ustedes lo van a encontrar también, está ligado con lo de la serie armónica. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que se manejan criterios. Así como manejé el criterio de la razón, así como manejamos el criterio de la comparación, se manejan criterios para analizar a la serie y ver si converge o diverge. Es decir, teniendo una serie con este tipo de comportamiento, podemos analizar al exponente P, ¿sí? N elevado a la P, y podemos decir si la serie converge o diverge. ¿Sí? En este caso de la P-serie. Vamos a ver una actividad ahora rápidamente, porque si no, el profe se queda sin... Mati, ¿estás ahí? Perdona.
Olivana, sí, sí. Hola. Hola chicos, estoy escuchando todo. Bueno, me queda la actividad 12. Yo no sé si vos, o por lo menos ver un caso. Si querés dar uno medio rápido, algún ejemplo como para que les quede a los Sí, en chicos. realidad el criterio de comparación vimos ya el convergente. Estoy viendo si encuentro, ponerle un caso de divergente. ¿Vemos el caso de divergente? Como para que tengan otra opción y te dejo, ¿sí? Dale, dale. La IP serie. Lo de P serie es lo que les dije acá, les mencioné, porque no había un práctico de esto. Es lo que le Perfecto. mencioné nada más como criterio, que se tienen que fijar en analizar, cuando tienen una serie de este tipo de comportamiento, de analizar el valor de P. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, Lo que vamos a hacer ahora, chicos, rápidamente, porque tengo que dejarlo al profe, vamos a analizar por el criterio de comparación en el caso de que la serie fuese divergente. Es decir, nosotros recién vimos el caso de convergente. ¿Sí? Veamos, todos están viendo el Word, está muy chiquito, lo amplio. ¿Lo pueden ver ahí mejor? Sí, profe. Ahí se ve Sí. mejor. Bien. Veamos este caso. Ustedes tienen una serie del tipo, la sumatoria de n que va de 1 a infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de n. Y la vamos a comparar, ¿sí?, con la serie del tipo, la sumatoria que va de n igual a de 1 a infinito de 1 sobre n. Esta serie es la serie conocida como divergente. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Si tenemos la serie conocida que es divergente, ¿qué es lo que vamos a tener que demostrar? Lo tienen con amarillo acá, bien resaltado. ¿Qué es lo que tengo que demostrar yo? Que los términos de la divergente sean como respecto a la serie Mayores o desconocida. iguales. El a sub n, es decir, los términos de la serie desconocida tienen que ser mayores o iguales que los términos de la divergente. ¿Sí? O sea, al revés que el caso del convergente. ¿Y por qué? Porque la información que tengo es de una serie divergente. Entonces yo tengo que aplicar el criterio de comparación correspondiente al caso de una serie divergente. Entonces, ¿qué voy a decir? 1 sobre la raíz cuadrada de n mayor o igual que 1 sobre n. ¿Sí? Pensemos. ¿Eso se demuestra así? Fíjense, ¿cómo llegué yo que el n es mayor o igual que la raíz cuadrada de n? Porque de hecho se cumple. ¿Sí? Por una cuestión lógica, ¿no? N siempre va a ser mayor o igual que la raíz cuadrada del mismo número. Es como decir, 4 va a ser siempre mayor o igual que la raíz cuadrada de 4. 2 va a ser mayor o igual que la raíz cuadrada de 2. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo llegué yo a este resultado? ¿Qué les dije? Tenemos ambos miembros de una desigualdad. Yo pasé el denominador, que es la raíz cuadrada de n, lo pasé al otro miembro de la desigualdad. ¿Lo ven? Esto lo pasé al otro miembro de la desigualdad. Y el n lo pasé al otro miembro de la desigualdad. Entonces me quedó el n, ¿sí?, en el primer miembro y la raíz cuadrada de n en el segundo miembro de la desigualdad. ¿Se entendió? Hubo pasaje de término. Lo que está dividiendo pasó multiplicando al otro miembro. Y lo que está dividiendo en el segundo miembro pasó multiplicando al primer miembro. Entonces me quedo que n es mayor o igual que la raíz cuadrada de n. Por eso digo que cumpliéndose esa desigualdad, la serie es divergente. Veamos rápidamente. Reemplacemos valores como dijo su compañero. Si yo reemplazo al n igual a 4, ¿qué tengo yo? En la serie desconocida. 1 sobre la raíz cuadrada de 4. ¿Qué tengo? Un medio. Sí. Un medio. Un medio. Bien. Comparémoslo contra qué. Contra un cuarto. Contra un cuarto. Cuarto. Un medio, ¿cuánto es? 0,50. Un cuarto, ¿cuánto es? 0,25. 0,25. Bien, pregunto. ¿0,25 no es menor que 0,50? Sí. Bien, entonces vemos
que si reemplazamos los valores de n para calcular los términos de la serie, vemos que se sigue cumpliendo la desigualdad. ¿Sí? Entonces, si se sigue cumpliendo bajo el criterio de comparación esa desigualdad, la serie que yo no conozco diverge también, porque cumple con esta condición también. Lo hace en los términos generales y por lo tanto se cumple para el resto de los términos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Y Sí, si nos hubiera dado, si hubiese sido un número mayor, ¿sería convergente o no aplica así? No aplica, es decir, no sería divergente. Porque yo tengo que analizar teniendo en cuenta la información de la serie. A mí la información es que la serie es divergente. Entonces no se aplica. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Gracias. Bueno, chicos, los dejo, le dejo, pobre Mati, te dejo, Mati, espacio. Bueno, Ivana, perfecto. Disculpa. No, no hay problema. Hola chicos, vamos a ver el último criterio para series de términos positivos. Recuerden que hasta ahora estamos trabajando con series de términos positivos. Después de este criterio vamos a comenzar a ver series alternantes. Les voy a compartir pantalla. Ivana, ¿tiene alguna configuración la reunión que no me deja compartir la pantalla? Fíjate Yo dejé de compartir recién. tengo bloqueada la opción para compartir. No me diga. A ver. Fíjate si tenés alguna opción que te permita. Mostrar detalles, no sé, no sé a dónde ir. Yo estoy como asistente y debería estar como moderador, como estás vos, fíjate. ¿Y dónde tengo que ir, Mati? Ahí me mataste. Andate al muro, por decirlo de alguna forma, del equipo. ¿Viste donde publicamos las noticias? En Fíjate si equipos. ahí en la reunión. A ver, En la parte de equipos, sí. en publicaciones. En Dentro del equipo de publicaciones, sí. distancia, publicaciones. Sí, Fíjate en la reunión que estamos ahora, si tenés sí. 3 puntitos en la izquierda. Sí, a la derecha. A la derecha, perdón, a la derecha. Sí. Administrar canal, obtener vínculo de canal, abrir notificaciones de canal. ¿No te da alguna opción para ver detalle de reunión? Me sale a mí acá. No, administración de canal, me dice, cualquier persona puede publicar mensajes. No, no. Permisos, a ver, no Ahí me en sale. permisos, no En te da. permiso me sale canal general. Cualquier persona puede publicar mensajes. Y fíjate si no dentro de la reunión, donde tenés los participantes, Sí, fíjate si tenés la posibilidad de, a mi participante, hacerle clic en alguna opción que te diga, compartir invitación. sí, o pasar a moderador. Uy, pobre Mati. Claro, yo acá estoy, moderadores. A ver, moderadores uno solo. No, Dios. No me da la opción para, a ver. Ay, Dios. No, porque me va a salir como compartir invitación. No sé, salgo yo, pero no sé cómo, porque cuando pongo moderadores salgo yo, pero no sé cómo invitar te tendría que invitar. Fíjate que yo estoy abajo en asistentes.
A la derecha tienen que Este- aparecer 3 puntitos. Fíjate si ahí no te deja pasarme a moderador de alguna forma. Ahí está, listo, ya está. Listo. Ay, Ahora pobre sí, Mati. ahí me habilitó. Gracias. No, gracias a vos, perdón. Bueno, chicos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver el criterio de la razón o de D'Alembert. ¿Qué nos dice este criterio? Que si una serie es de términos positivos, el resultado del límite del cociente entre un término y su anterior permite concluir respecto del carácter de esta serie, respecto de si la serie es convergente o no. Y en algún caso en particular no nos va a permitir concluir. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el límite, como observamos acá, al cociente entre un término y su término anterior. Si el resultado que obtenemos, este valor L, va a ser un número real. Si el resultado que obtenemos es menor que 1, entonces nuestra serie es convergente. Si el resultado que obtenemos al calcular ese límite del cociente de un término y su anterior es mayor que 1 o es infinito, la serie es divergente. Y si el resultado que encontramos al calcular el límite es igual a 1, no vamos a poder concluir con el criterio de D'Alembert. Lo que tiene que quedar claro es que nosotros vamos a poder tomar el límite al cociente entre un término y su anterior. Eso lo podemos escribir de esta forma, como lo tenemos acá, o de qué otra manera lo podríamos escribir genéricamente a ese cociente. ¿Como R? No, piénsenlo, Una. piénsenlo de esta forma. Tenemos que hacer el cociente entre un término y su anterior. Acá está bien, estamos haciendo el cociente entre a sub n más 1 sobre a sub n. Si en vez de haber puesto el término a sub n más 1, yo hubiera puesto el término a sub n más 2, ¿qué tendría que poner en el denominador para poder estar aplicando el criterio de A D'Alembert? sub n más 1. A sub n más 1. Ahí estoy aplicando nuevamente el criterio de D'Alembert. Si yo hubiera puesto en el numerador a sub n, ¿qué término tendría que tener en el denominador? A sub n menos 1. A sub n menos 1 en este caso. Entonces, esto ustedes en los prácticos puede ser que lo vean de una forma o de otra, pero siempre estamos aplicando el mismo concepto de calcular el límite para cuando n tiende a infinito de un término sobre el término que está anterior, sobre el término anterior. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Sí, profe. Este criterio, ya vamos a ver, nos va a ser útil, lo vamos a utilizar mucho para series que contienen factoriales o exponentes. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Tenemos la serie cuyo término enésimo es 3 elevado a la n sobre n al cuadrado y tenemos que calcular o buscar cuál es el criterio que tiene esta serie, si es convergente, divergente o si no lo podemos determinar, no podemos concluir.
utilizando el criterio de la razón o de D'Alembert. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el límite para cuando n tiende a infinito. ¿De qué? De un término, en este caso vamos a tomar el a sub n más 1 sobre el a sub n. Tenemos un término y su anterior. Se está cumpliendo lo que nos dice el criterio de la razón o de D'Alembert. En el denominador, si tenemos al término a sub n, ya lo conocemos. Es 3 elevado a la n sobre n al cuadrado. ¿Está bien? Es el término que observamos en nuestra serie. Es la ley de formación. Ahora, en el numerador vamos a tener que colocar el término que le sigue, el siguiente. Ese término va a ser el a sub n más 1. ¿Qué vamos a tener que hacer para encontrar ese término a sub n más 1? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Reemplazar donde poníamos n, poner n más 1. Bien. Vamos a ver nuestro término enésimo y vamos a reemplazar cada n que tengamos en nuestro término por n más 1. Esto nos quedaría n más 1. Y en el denominador, nuevamente reemplazamos a n por n más 1. Acá la n está siendo, o sea, está elevada al cuadrado. Por lo tanto, cuando la reemplacemos, ese n más 1 va a quedar elevado al cuadrado. Lo que hacemos es, tomamos esa n completa que teníamos en el término enésimo y la reemplazamos por n más 1, si buscamos el término que le sigue. Y de esa forma llegamos al término sub n más 1, que es el que tenemos acá. ¿Pero quedó claro cómo lo encontramos? Vamos a borrar acá para que no se haga lío. Llevando los términos generales en esos valores, sino que agregándoselo. ¿Cómo? Perdón, ¿me podrías repetir que...? Que no sería evaluando los términos generales en los distintos términos, sino que le agregamos ese valor, sería... Nosotros siempre vamos a trabajar de forma genérica. No vamos a evaluar la serie. Siempre que busquemos encontrar el criterio de una serie, vamos a trabajar con los términos de manera genérica. No podemos comparar, no sé, el término 2 y 3 de la serie o comparar el término 4 y 5. Siempre vamos a trabajar de forma genérica con letras, como lo tenemos acá. Esa es la pregunta, no sé si te entendí bien. Sí, claro, sería eso. Perfecto. De esa forma nosotros nos vamos a asegurar que esa condición se cumple para todas las combinaciones de términos y su anterior. Una vez que encontramos el término n más 1, tomamos el límite a ese cociente. Es lo que estamos observando en esta parte. Ahí está claro, el término a sub n más 1 y el término a sub n en el denominador. ¿Qué hacemos ahora? Acá empezamos a operar un poco matemáticamente. ¿Cómo podemos simplificar este cociente que tenemos acá? Haciendo extremos por medios. Bien, hacemos el producto de los extremos y el producto de los medios. Nos queda 3n más 1 por n al cuadrado. Y en el denominador nos va a quedar n más 1 al cuadrado por 3n. ¿Está bien? Ahora, por propiedad de la potencia, este 3n más 1 lo podríamos escribir como 3 a la n por
3. ¿Recuerdan esa propiedad de la potencia? Cuando teníamos un producto de igual base, ¿qué ocurría con las potencias? Con los exponentes. Se sumaban. Se suman. Bien, este 3 que yo tengo acá, lo podría tener escrito como 3 elevado a la 1, ¿no? Si yo hago el producto, tengo la misma base, 3 y 3, y el exponente se suma. Nos quedaría n más 1. Es por eso que este producto lo puedo escribir de esta forma, es lo mismo. Lo que yo estoy haciendo acá es el proceso inverso, lo estoy escribiendo como factores para poder simplificar este 3 elevado a la n con el 3 elevado a la n que tengo en el denominador. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Alguien se ha perdido? Uy, vamos bien. Bueno, perfecto. Entonces, en el numerador nos va a quedar el n al cuadrado que teníamos acá y el 3 que tenemos acá, ¿no? 3 por n al cuadrado. Y en el denominador, ¿qué tenemos en el denominador? ¿Por qué tenemos esto escrito de esta forma? ¿Cómo llegamos a eso? Estamos repasando, esto es Paso factorero. ingreso. ¿No es el cuadrado de un binomio? Bien, esto es el cuadrado de un binomio. ¿Qué nos decía? ¿Cuál era la forma de resolver ese cuadrado de un binomio? El primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, perfecto. Si alguien no lo sabe, ¿qué tiene que hacer? Escribir el producto de n más 1 por n más 1 y resolver de manera distributiva. El que conoce el cuadrado del binomio lo va a resolver más fácil, como está acá. Pero lo que se hizo fue aplicar ese concepto. Una vez que simplificamos todo este cociente, aplicando todas esas operaciones matemáticas, vamos a realizar la operación de paso al límite. ¿En qué consistía realizar esa operación de paso al límite? En darle a n los valores al cual vamos a atender. Bien. Reemplazamos a n por el valor al cual estábamos haciendo tender a n. Entonces, en el numerador nos va a quedar 3 por infinito al cuadrado. Eso nos va a dar como resultado infinito. Y lo mismo va a ocurrir en el denominador. Nos va a quedar infinito al cuadrado más 2 por infinito más 1. Nos va a quedar como resultado de esta operación de paso al límite infinito sobre infinito. ¿Es un resultado válido, infinito sobre infinito? No, una ¿Qué era? indeterminación. No, Es una indeterminación. ¿Cómo salvamos esa indeterminación? ¿Qué aplicamos? La la regla regla del del hospital. hospital. Bien. ¿Y en qué consistía esa regla? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Derivar los Derivar. términos. Derivábamos el numerador y el denominador. En este caso, ¿con respecto a qué variable vamos a derivar? Respecto a n. Con respecto a n. Bien. Entonces, para derivar el numerador, tenemos constante por función. Entonces, la derivada va a ser la constante por la derivada de nuestra función. ¿Cuál es la derivada de n al cuadrado? 2n. 2n por 3 nos queda 6n. Bien. En el denominador, la derivada de n al cuadrado dijimos que es 2n, la derivada de 2n es 2, la derivada de 1 es 0. Realizamos nuevamente la operación de paso al límite
y vamos a llegar nuevamente a una indeterminación. Procedemos a derivar de vuelta numerador y denominador. La derivada del numerador es 6, la derivada del denominador es 2. Cuando hacemos la operación de paso al límite, llegamos a que el resultado de esta operación de paso al límite es 6 medios. Es la misma constante. Por lo tanto, ese 6 medios lo podemos escribir como 3 también, es lo mismo. 6 medios o 3 es lo mismo. ¿En cuál de todos estos criterios caería nuestro resultado? El L es mayor que Mayor a 1. Por lo tanto, ¿qué Es divergente. vamos a concluir bien? Que nuestra serie, nuestra serie de la cual partimos, es divergente, aplicando el criterio de D'Alembert. ¿Hay alguna duda, algo que no se haya entendido? Vamos a repasar rápidamente lo que era factorial, porque dijimos que este criterio se utiliza mucho para series que contienen factorial. ¿Qué era el factorial de un número? ¿Alguien me lo sabría explicar? Si yo les digo, les doy un ejemplo, el factorial de 5, o 5 factorial, ¿qué es? No es 5 por 4 por 3 por 2. Bien, es el producto de todos los números enteros positivos hasta llegar al número factorial. O sea, en el caso, por ejemplo, 5 factorial es igual al producto de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y obviamente esto se calcula y nos da como resultado un número, 120, al estar trabajando con valores numéricos. Si yo les preguntara cuál es el factorial de n o cuál es el valor de n factorial, lo podríamos escribir como n por el término, o llamémosle el término anterior, por el anterior, acá por eso tenemos los 3 puntos suspensivos, podría ser por n-2, por n-3, hasta llegar al 1. El producto de todos esos números va a ser n. Ese factorial, nosotros tenemos que saber que lo podemos escribir de la forma que lo tenemos expresado acá abajo. Si quisiéramos calcular 6 factorial, tendríamos que hacer el producto de 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, ¿no? Pero eso mismo lo podríamos escribir como 5 factorial, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, es 5 factorial. Y a ese 5 factorial lo multiplicamos por 6. Entonces, ese 6 factorial es lo mismo que 5 factorial por 6. ¿Se entiende eso? Yo Sí, profe. podría escribir este 6 factorial de la siguiente forma. A ver, yo lo empiezo y ustedes lo completan. Yo ese 6 factorial lo podría escribir como 4 factorial por ¿qué valores? Por 5 y después por 6. Bien, podría escribirlo como 4 factorial por 5 por 6. ¿Está claro? Sí. Si no,
Bueno, si tienen alguna duda con respecto a números factoriales, vayan al módulo de ingreso, que eso se lo hemos subido a Evelia, ahí lo pueden consultar. De la misma forma que acá trabajamos esa propiedad con términos numéricos, podríamos hacer el siguiente planteo. Este n factorial podríamos escribirlo como n-1 factorial por n. Hacemos la misma deducción que hicimos antes. Llegamos hasta el término anterior y le aplicamos el factorial para que haga el producto de todos los enteros hasta llegar a ese número y lo multiplicamos por 6 y de esa forma llegamos al 6 factorial. Acá para encontrar el n factorial hacemos lo mismo. Calculamos el n-1 factorial y a eso lo multiplicamos por n y nos da, esto es lo mismo que n factorial. ¿Se entiende eso? Esto nos va a permitir simplificar el cociente de nuestra serie. Vieron que recién calculábamos el límite del término n más 1 sobre el término a sub n más 1 sobre el término a sub n. Si en alguna serie nosotros tenemos un factorial, aplicando estas propiedades, reescribiendo el factorial, vamos a poder ir simplificando. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo. Bien, veamos este ejemplo. Tenemos el sumatorio para cuando n va desde 1 a infinito, de 1 sobre n factorial. Tenemos que saber si esa serie es convergente, divergente o si no, no podemos concluir, utilizando el criterio de D'Alembert. ¿Qué hacíamos? Calculábamos el límite para el cociente de un término sobre el término anterior. Bien, el término n más 1, a sub n más 1 sobre el término a sub n. El término a sub n ya lo conocemos. Es 1 sobre n factorial, ¿no? Este es el término a sub n. Para encontrar el término a sub n más 1, dijimos que reemplazamos a la n por n más 1. Entonces nos quedaría 1 sobre n más 1 factorial. El factorial que acá afecta a la n va a afectar al n más 1 cuando encontremos ese término a sub n más 1. Hasta ahí hicimos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Nuevamente vamos a trabajar este cociente. ¿Qué hacíamos? El producto de los extremos y el producto de los medios. Nos queda n factorial por 1, n factorial. El 1 cuando es un producto no tiene sentido escribirlo. Y en el denominador nos queda n más 1 factorial por 1. Nuevamente, como es un producto, el 1 no tiene sentido escribirlo. ¿Hasta ahí me siguen lo que hemos hecho? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá entramos a aplicar lo que es la definición de factorial. Este n más 1 factorial, viendo la propiedad que vimos hace un ratito, ¿cómo lo podríamos escribir de otra manera? N factorial por n y n factorial más n factorial por 1. A ver, repetime. N factorial por n, me dijiste. Sí. Y más n factorial por 1. No, hay algo que no me está cerrando.
¿Cuál es el N. término que está delante de ese n más 1? ¿Qué tenemos antes del n más 1? El N. El n. Si yo dejo el n solo, es un solo elemento, un solo número. Pero si yo escribo n factorial, ¿qué es este n factorial? El producto de todos los términos que tengo adelante de ese n, o de todos los números que tuviera adelante de ese n, ¿no? Pasa a ser un producto esto. Para llegar al n más 1 factorial, ¿qué tendría que agregarle acá? Un más 1. Si dijimos que el factorial es un producto, ¿por qué me estaría faltando multiplicar ese n factorial para llegar al n más 1 factorial? Más 1 factorial. Por n más 1 solo, no factorial. Ah, listo. Es que yo lo había propuesto como si yo hubiera aplicado la distributiva, por eso lo había dicho así antes. A ver si acá lo tenemos. Miren, a ver si se entiende de esta forma. 4 factorial es el producto de 1 por 2 por 3 por 4, de todos los enteros positivos hasta llegar al 4, ¿no? 5 factorial es el producto de 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿no? Si yo les saco este 5 y dejo solamente 4 por 3 por 2 por 1, ¿qué es eso? El factorial de 4. 4 factorial. Entonces, todo esto que yo tengo acá, esos 4 números, lo puedo escribir como 4 factorial. Y 5 factorial va a ser igual a 5 por 4 factorial. Sí, eso yo lo entendí. Se me complicó un poco lo de la N factorial. Pero bueno, después Bueno, lo voy a ver bien. de la misma forma, el n factorial, ¿qué va a ser? El producto de todos los números que estén delante del n, ¿no? Va a ser el producto de n por el número que está antes del n. ¿Cuál sería? El n menos 1. Por el n menos 2, puntos suspensivos, y termina este factorial con 4, 3, 2, 1, ¿no? Estos ya pasan a ser números reales. Si yo tuviera que calcular el n más 1 factorial, serían todos los números que están antes del n más 1. Claro, Sería sí. La n más N, 1, ¿qué tengo antes del n más 1? la N sola. N sola, lo tenemos acá. Después sigue el n menos 1, el n menos 2, podríamos seguir n menos 3, n menos 4, y así hasta que termina ese factorial. Si yo analizo todos estos términos, tapen este n más 1, no lo consideren. Si yo analizo este n por n menos 1 por n menos 2, ¿qué es esto? Claro, el N factorial. Esto sería el n factorial, que al multiplicarlo por n más 1 nos queda el n más 1 factorial. Claro, al N ese lo tomaríamos también de forma genérica, ¿no? Sí, sí, siempre trabajando de manera genérica. A mí se me ha ¿Eh? hecho lío porque tomaba como si fuera el N de 1. Entonces, cuando le restábamos el N menos 1 ahí se me hacía lío, pero no, ahora lo entendí. No, 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 no. Nosotros siempre consideramos un n de manera genérica, y para indicar que estamos trabajando con el término siguiente o el anterior, le restamos o le sumamos 1.
pero siempre lo hacemos de manera genérica. Entonces, lo que se hizo acá fue reescribir este n más 1 factorial como n factorial por n más 1. Y una vez que lo reescribimos de esta manera, podemos simplificar el n factorial que tenemos en el numerador con el n factorial que tenemos en el denominador. Bien, nos quedaría 1 sobre n más 1. Realizamos la operación de paso al límite. Nos va a quedar infinito más 1, 1 sobre infinito más 1. Eso nos da como resultado 0. Al ser ese 0 menor que 1, vamos a concluir que nuestra serie 1 sobre n factorial es convergente. Chicos, los noto bastante callados. No se está entendiendo. ¿Tienen alguna duda? No, yo ahora sí entendí. Bueno, ya estamos sobre la hora. Hoy tendríamos que haber visto series alternantes. La semana que viene también va a ser una semana complicada. Yo y la cátedra les vamos a pedir que por favor vayan viendo los videos, vayan viendo el material, el módulo, y la semana que viene les vamos a estar subiendo todas las resoluciones de las actividades para que ustedes las puedan comparar con las suyas. Pero no se dejen estar, por favor, porque esta última etapa de la materia es muy pesada, tiene muchos contenidos y lamentablemente vamos a tener que ir muy rápido. Nos gustaría poder dedicarle más tiempo, ver más ejercicios, pero son muchos los contenidos y no lo podemos ver de otra forma. Por eso le pedimos que ustedes, bueno, vayan viendo en lo posible antes de las clases todos esos videos o el mismo material. ¿Hay alguna duda, algo que quieran consultar? Mati, Sí. vos sabés que ahí te pasé yo el nombre de la chica, te pasé una foto, porque hay dos alumnas que están sin grupo. Entonces, cuando arrancamos con la clase, habían escrito ahí en el chat que, bueno, que querían formar parte de algún grupo para la actividad. Así que bueno, yo lo que les dije a las chicas que le vamos a informar esta situación a Sonia. Yo de Bien. todas maneras le dije que se comunicaran conmigo, o sea, que me mandaran un mensaje por Evelia para yo compartírselo a Sonia y a Juan también, no sé, y a ustedes. Porque, Sí, las personas que no, por alguna razón no puedan formar el grupo, nos avisan y nosotros armaremos un grupo con todas esas personas que estén solas. ¿eh? Pero bueno, es importante que nos avisen para que puedan rendir el 17. ¿Mm? El resto se han podido inscribir en el formulario. ¿Tienen alguna duda con respecto a esa actividad? Sí, profe, ya me escribí. Yo tengo una duda. Sí, decime. Con respecto a la actividad, la grabación, ¿tenemos que compartir pantalla y ir resolviendo? ¿O nos filmamos mientras vamos hablando y lo resolvemos en una hoja y eso después lo subimos? ¿Cómo tiene que ser? Miren, ustedes pueden ir combinando. Lo importante es que nosotros veamos que todos los integrantes de alguna forma han participado. O uno porque está compartiendo la pantalla y está escribiendo en el Word, otro que lo estamos viendo que habla, otro que escribe en el chat. Pero como les decíamos, nosotros vamos a evaluar que todos los participantes de una manera u otra participen. No que simplemente veamos la carita como que está conectado en la reunión y listo. De alguna forma tiene que acreditar que ha participado en esa resolución. Si Claro, alguien tiene... porque si compartíamos pantalla no se nos estaría viendo, o sea, solo escuchando. Pero bueno,
Vamos a ver. Mire, Manera. eso depende mucho del dispositivo. Yo ahora, por ejemplo, estaba compartiendo pantalla y también tenía la cámara prendida. No sé si ustedes me veían, pero yo, por ejemplo, cuando Ivana daba la clase, veía lo que ella compartía y también veía su rostro. Pero bueno, como les digo, de alguna forma ustedes traten de tener cámara. Si no tienen en la compu, pueden usar el celular. Y como les digo, traten de participar todos. Una Sí, sí. consulta, profe. Sí. ¿Los grupos sobre lo van a armar ustedes para las reuniones? ¿O cómo es? Sí, nosotros vamos a crear dentro del equipo de distancia, vamos a crear canales donde solamente van a poder, y los vamos a asignar a los participantes de ese grupo. Vamos a crear, por ejemplo, el canal 1 y va a haber 4 o 5 integrantes en ese canal. Después ustedes inician la reunión cuando quieran dentro de ese periodo, dentro de ese tiempo que le damos. ¿Tá? Pero la creación de los canales y dar de alta los asistentes, los alumnos dentro de ese canal, lo vamos a hacer nosotros. Ah, bien, bien. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el día miércoles de la semana que viene. Buen fin de semana a Chao, todos. gracias, profe. Bueno, chicos, Bueno, Chao, Ivana. chao, buen Chao, fin de- profe. adiós, gracias. Nos vemos el miércoles. Chao, Mati. Chao.